Bueno, qué bueno esa presentación, ¿verdad? Y se advierte que ya está con nosotros el doctor Ignacio Bengoa, ¿verdad? Y con un invitado de lujo. Sí, Marino, como siempre, gente sana, momento para educar, hablar de temas importantes. Como el tiempo apremia, vamos a hablar, bueno, de un trastorno que afecta, impresionante, de 25 a un 40% de los hombres en edad adulta y que, bueno, deteriora la calidad de vida, ¿no? Vamos a hablar de la disfunción eréctil y para ello siempre tenemos un médico con todas las Sí. competencias, tenemos un doctor brillante, el doctor Elías Grullón Ceballos, él es urólogo, cirujano laparoscópico, cirujano endovascular. Doctor, muchas gracias por venir. Buenas, buenas. Doctor, vamos a advertir que los empleados no pueden participar. Bueno, sí, doctor, como siempre, no, gente sana para educar. Hablen un poco de esa especialidad, doctor. ¿Qué es eso de la urología? ¿Qué diferencia hay entre la nefrología? ¿Qué es eso de cirugía endoscópica, laparoscópica? ¿Qué es eso, doctor? Buenas. Les habla el doctor Elías Grullón, urólogo, laparoscopista, endoscopista, cirugía mínimamente invasiva, oncología, implante peneano. Entonces, vamos a hablar sobre la urología. La diferencia entre un nefrólogo y un urólogo, pues justamente es que uno es clínico y otro es quirúrgico. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que el gastroenterólogo y el cirujano abdominal. Es la misma cosa, lo que pasa es que uno es clínico y otro es quirúrgico. Exacto. Pero definitivamente la urología pues trata todas las patologías quirúrgicas de los riñones, también trata las patologías quirúrgicas de las glándulas adrenales que están en retroperitoneo, y es importante esto que se sepa porque la gran mayoría de pacientes cuando tienen un problema en la glándula adrenal van donde un cirujano y los cirujanos no saben manejar esa área. Ok. Entonces es importante que se tenga pendiente que los urólogos son especialistas también en esa área. También somos especialistas en riñón, ¿de acuerdo? Riñón, la parte quirúrgica, la parte clínica la trata el doctor. También somos especialistas en vejiga, próstata, pene, testículo y todas las patologías pues quirúrgicas y clínicas de las vías urinarias bajas, llámese testículo, pene y todo eso por ahí. Y a las mujeres lo trata, doctor, que esa es la También, pregunta. exactamente. Porque ese, Tengo muchísimas mujeres que van a la consulta y cuando sale una mujer de la consulta, entra un hombre. Entonces, y la mujer es paciente suya. Yo, sí, es paciente mía porque las mujeres orinan y Claro, todo el que claro. orina es paciente del urólogo. Así mismo. doctor, vamos a empezar con el tema. Entonces, hoy vamos a hablar de la disfunción eréctil. ¿Qué es eso de disfunción eréctil, doctor? Bueno, la disfunción eréctil no es más que la incapacidad o la dificultad que tiene el individuo para mantener una erección y que el paciente o la acompañante, la pareja, pues sea quien esté conforme durante el acto sexual. Entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que hay pacientes que tienen una erección, pero no logran mantener la erección suficiente para que el otro individuo se sienta a gusto. Okay. Pero hay pacientes que sucede lo contrario, o sea, hay pacientes que tienen una erección muy fuerte que realmente complacen al paciente, pero todavía siguen con la erección, que eso ya es patológico, se llama priapismo, cuando es una erección fija, mantenida y dolorosa. Y eso realmente, sobre todo cuando pasa más de 2 horas de erección. Bueno, te dio una descripción ahí que parece mucho al sistema celular, de los teléfonos celulares. Así es. ¿Verdad? Aquí, que usted va por la 27, cuando usted entra al túnel se le va la señal. Mire, doctor, entonces, ¿cómo uno sospechar que tiene una disfunción eréctil y cuáles son las posibles causas que hacen que uno pueda tener un problema de una erección o de mantener esa erección? Mira, lo primero es que el individuo se da cuenta físicamente.
¿Por qué? Porque él se da cuenta que no está teniendo una erección buena, que no está teniendo una erección para complacer a su pareja. Okay. Entonces ya ahí tú dices, bueno, pues ya estamos frente a una situación que realmente esto puede dar, al tener una situación importante en cuanto a la relación sexual Sí, claro. con la pareja. Okay. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes pues son varias. Por ejemplo, están los pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen dislipidemia, llámese colesterol, triglicérido alto, ¿de acuerdo? Llámese también pacientes que ingieren alcohol, pacientes que fuman, pacientes que tienen obesidad. Eso es sumamente importante porque los pacientes en nuestro medio tienen que cuidarse y tienen que hacer ejercicio, porque realmente eso pues le va a llevar a que tenga una vida con mayor calidad de la erección. Ok, doctor. Sí. Entonces, no, lo digo porque Mario está muy preocupado con este tema. Entonces, doctor, entonces dígame una cosa. ¿Cómo usted logra hacer un diagnóstico? Viene un paciente que dice, doctor, mi pareja dice que lo tengo pequeño. ¿Eso es una disfunción eréctil? ¿O cómo usted llega a hacer el diagnóstico? Porque eso es un tema. Es importante. Doctor, mire, mi pareja no tiene deseo sexual. ¿Eso también es disfunción eréctil? Explícanos un poquito. Hay muchos tipos de disfunción eréctil. Pero es importante que sepan que hablando de la anatomía del pene, por ejemplo, el pene es el órgano de la copulación. Es este órgano que está aquí y está lleno. Aquí tenemos 3 cuerpos importantes. El cuerpo cavernoso derecho, el cuerpo cavernoso izquierdo y el cuerpo esponjoso de la uretra. Entonces, aquí, pues justamente eso, los cuerpos cavernosos, ¿de acuerdo?, se llenan de sangre y producen una vasodilatación, y al producir la vasodilatación, entonces va a producirse la erección. ¿Qué pasa? Cuando hay pacientes que tienen trastornos, llámese de vascular, llámese que tengan un problema que no llegue suficiente sangre a los cuerpos cavernosos, entonces esto, ¿qué va a pasar? Pues justamente que no va a tener una erección suficientemente buena para mantener una erección. Entonces, pues para eso existen diferentes tipos de tratamiento, que está desde la pastillita azul, que nosotros pues conocemos, y también están las inyecciones. Se inyecta, el pene se inyecta y eso produce una erección, y también está la prótesis de pene o implante peniano, que son justamente estas células que están aquí, se mueren, ¿de acuerdo? Se matan y entonces se coloca dentro de eso una prótesis de pene. Entonces, dale, aquí vamos a ver. Una prótesis, o sea, cuando no están funcionando esas tuberías, exacto, ¿verdad? Entonces se puede ya insertar una prótesis. Exactamente. Exacto. Yo vi una de otro color ahí, son 3. Usted se refería a 3, 2. exactamente. Y la otra, la tercera. La otra es de la uretra. La uretra es el conducto evacuador de la vejiga. Ya. ¿De acuerdo? Entonces la uretra es importante tenerla ahí para poder orinar. Claro, Okay. Entonces, a estos tipos de pacientes pues le colocamos un implante peniano. ¿Qué es un implante peniano? Es justamente esto que tenemos aquí. ¿En qué consiste? Pues justamente aquí tenemos la perita, ¿de acuerdo? Eso está dentro del paciente, ¿de acuerdo? En esta posición. Sí. Y entonces en el escroto abajo se llena, se aprieta la perita aproximadamente entre 5 y 10 veces, ¿de acuerdo? Y entonces el paciente logra tener una erección. Como usted comprenderá, estos 2 hoyitos, se pone cada uno aquí, donde van cada uno. ¿De acuerdo? O sea, aquí, en cada uno de esos, va uno de estos. ¿De acuerdo? Wow. Ahí va uno y ahí va otro. Pero ustedes van a ver ahora cómo actúan eso en un individuo normal. Por ejemplo, aquí tenemos
un pene que tiene un implante peniano. ¿Cómo así? O sea, ese paciente es normal y puede hacer el amor con su pareja y la pareja no se da cuenta si él no lo dice. ¿Cómo así? Sí, mire, por ejemplo, aquí encontramos la perita y la apretamos aproximadamente 10 veces. ¿De acuerdo? Ahí van, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, 4, ¿sí? Y el pene pues va levantándose, 5, 6. Por ejemplo, el paciente puede entrar al baño, por ejemplo, y pues se provoca una erección. Y puede mantener esa erección el tiempo que él quiera. Wow. 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, el tiempo que él quiera. Una vez terminamos de ese paciente hacer el amor con su pareja, entonces le toca el botón de deflación que está aquí arriba y el pene vuelve lo más parecido a su estado normal. Ahora viene la pregunta del millón. Y la sensibilidad. Eso es importante porque esos son dos sistemas diferentes. Si usted tiene eyaculación, usted va a tener eyaculación. Eso es muy importante. Claro. Si usted tiene sensibilidad, va a tener sensibilidad. Estamos hablando solamente del sistema eréctil. Ya. ¿De acuerdo? Y eso es realmente... Pero me refiero como hay ya el artificio, ¿no? Que no es el ya natural, ya hay una intervención, ¿verdad? Sí. En el pene. Ajá. Eso puede crear insensibilidad. Entonces, la parte de acá. No crea nada de eso porque se hace justamente en la unión entre el pene y el escroto. Okay. Aquí justamente transverso, que eso ni se nota. Ya. Y por ahí se le coloca al paciente Su prótesis. La prótesis completa. Wow. No, espectacular. Eso es tremendo. Mire, doctor, y entonces, ¿y el tamaño? Porque también Sí. tú sabes que hay personas que tienen sus problemas. Yo quiero tenerlo bien grande o más pequeño. Sí, ¿Usted sí. cómo miden eso? ¿O cómo Sí. es? Eso, por ejemplo, este implante peneano, este que tenemos aquí, esto tiene extensores, porque no todos los pacientes son iguales. Ok. Entonces, aquí se le ponen extensores para que el pene vaya creciendo un poco más, o a veces hay que cortarlo para que llegue y haga la función en el tamaño que tiene que estar, porque eso se mide en el transquirúrgico. Okay. Eso O sea, no es a lo loco de que, no, vamos a hacerte así. No, O sea que no. eso no cumple es así. también con las aspiraciones. Claro, cumple con las aspiraciones. E incluso, voy a lo que decía el doctor, hay prótesis que aumentan de tamaño el pene. Okay. Claro, pero eso no es todo el tiempo así, porque hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces si lo colocamos con un implante más grande, entonces le va a molestar al paciente y el paciente no se va a sentir a gusto. Pero he visto también ocasiones en que se le coloca al paciente 1 centímetro menos del tamaño que debe de tener, entonces el paciente no tiene una buena erección, sobre todo en el glande, pues el glande no tiene esa capacidad porque no llega hasta el mismo glande. El glande es la parte final del pene, Sí. ¿de acuerdo? Entonces no llega hasta el mismo glande la prótesis, y eso también le puede ocasionar cierta molestia e incomodidad al paciente. Doctor, ¿y cuándo está indicado esa prótesis? Porque ahora yo me imagino que habrán pacientes, no, pero porque me pongan a mí eso de una vez. ¿Cuándo está indicado? Porque, claro, usted Sí, se había sí. tratamiento Mm. medicamentoso, hay una Exacto, inyección, exacto. quizá también hay unas hormonas. Dígame, ¿cuándo está Sí, indicado? mira, es importante esto, que la gente tome conciencia sobre la situación y que realmente ya no se puede uno deprimir porque tiene un trastorno de disfunción eréctil. Eso es normal. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en la Universidad de Massachusetts se dijo que el 52% de los pacientes va a tener una dificultad para erección en un momento de la vida. Okay. Y no pasa nada, es normal. Pero si usted tiene
si usted es un individuo joven que está teniendo trastornos de disfunción eréctil, lo ideal es que acuda a consulta con un urólogo y el urólogo determine cuál es la situación. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen traumas, por ejemplo, en la médula espinal aquí atrás, que se mueren de ahí para abajo y no hay forma de cómo tú poder resolver. Esos pacientes también se benefician de un implante peneano. Claro. ¿De acuerdo? Porque necesitan tener su erección y complacer a su pareja. Pero también, o sea, es de diferentes opciones, pero de inicio, su médico va a determinar cuál es la situación de la dificultad para la erección. Puede ser, como ya decíamos, trastornos vasculares, trastornos nerviosos, por ejemplo, un trauma, un balazo a un paciente en la médula espinal, una cosa, o sea, diferentes cosas. Por ejemplo, un balazo en el mismo pene que puede ocasionar trastorno y esas cosas también puede ser, o sea, diferentes traumas de diferentes tipos. Por ejemplo, trastornos vasculares. Los pacientes diabéticos juegan un papel fundamental, o sea, los pacientes diabéticos se matan las terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues justamente ahí también va a tener disfunción eréctil. Estamos hablando con el doctor Elías Grullón, urólogo, especialista, bueno, en laparoscopia, cirugía endoscópica, cáncer de la vía urinaria, bueno, cáncer urológico. Doctor, usted estaba tocando un tema que siempre le preocupa mucho del sexo masculino, es cuando te operan de la próstata, ¿uno queda con disfunción eréctil? ¿Estos tratamientos son posibles? ¿O eso, cómo es el manejo? Porque esa es otra invitación, tenemos que hablar de ese tema, esa es otra. Un paciente que tiene una cirugía de próstata, queda con disfunción eréctil, y que yo ando con unos pañales porque me operaron. Eso, explíquenos un poquito de eso. Mira qué pasa. En medicina, 2 más 2 no son 4, y es importante que lo sepan. Yo siempre a todos los pacientes les digo, mire, eso puede pasar, pero no es lo más común. Porque, por ejemplo, hay pacientes que lo operan una HPV, que es una HPV, una hiperplasia prostática benigna obstructiva. Pero entonces la próstata creció, entonces por donde él orina se le introduce un instrumento y nos comemos la próstata. Entonces, al comernos la próstata, entonces ese paciente, después que tenía dificultad mucha para orinar, ahora se le sale la orina, pero no es lo más común. O sea, estamos hablando de que aproximadamente un 1% o menos de un 1% de esos pacientes va a tener cierta dificultad para iniciar la vida normal, la vida sexual normal y todas las cosas. Eso es aproximadamente un 1% en pacientes que tienen una hiperplasia prostática obstructiva. Entonces, eso se hace por donde el paciente orina. También hay otra cosa, por ejemplo, la radical de próstata, que ahora está en boga la cirugía radical de próstata, llámese por laparoscopía, llámese por robótica, llámese abierta, todo va a depender de la condición del paciente, condición económica, un sinnúmero de cosas. Y 50% de los pacientes van a tener de inicio un escape de la orina. Entonces, pero eso se puede solucionar porque hay muchísimos tratamientos. Por ejemplo, incluso a ese paciente, si se estudia bien, tiene una esclerosis de cuello. ¿Qué es una esclerosis de cuello? Es que el cuello está cerrado, el cuello de la vejiga. ¿De acuerdo? El cuello de la vejiga está cerrado y entonces ahí hay que abrir el cuello y se hace una uretrotomía interna con cuchilla de Sache y somos felices y contentos todos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Puede ser que ese paciente quede con incontinencia porque tenga el cuello abierto todo el tiempo. Entonces, al tener el cuello abierto, pues justamente a ese paciente se le va a salir la orina. Pero a eso existen los esfínteres, existen las mallas, los sling, o sea, diferentes cosas, pero lo más importante es que el paciente ya no tiene cáncer, que está operado de cáncer y es lo más importante, porque hay miles de tratamientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, como vemos que más del 50% de los pacientes que se operan de radical de próstata quedan con disfunción eréctil, entonces, ¿qué hacen ellos? Le hacen la cirugía radical de próstata e inmediatamente le colocan el implante peneano. Genial. ¿De acuerdo? Y no
Y no, si esa persona se le produce, que le hacen la operación y queda abierta, ¿verdad? La vía urinaria. No puede haber un esfínter, porque si se puede hacer un implante, por ejemplo, como ese, Sí. aquello es mucho más, sería mucho más Sí, fácil. mucho digo más yo. fácil. No es, en medicina no hay cirugía fácil. Toda cirugía tiene sus riesgos y el paciente tiene que estar consciente de eso. Y todos los casos son diferentes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es algo sencillo. Por ejemplo, es la uretra, por ahí que sale la orina, ¿de acuerdo? Entonces se le coloca al paciente un esfínter artificial, Ya. igual que con este mecanismo, Ok. pero lo va a tener al lado. Ya. Porque hay Sí, pacientes claro, que si se tienen, le escapa, ¿no? exactamente, si se le escapa la orina, Sí, claro. entonces se le puede hacer eso. Y, por ejemplo, yo tengo un paciente que a él le colocaron un esfínter, un médico, y después fue donde mí, yo le coloqué una prótesis, depende de esta, Y con el y tiempo- el paciente está muy bien, Pero muy bien. con el tiempo incluso podía resolverse el problema, la plata, y pudiera volver a su lugar esos órganos, ¿es verdad? Que sirven de contención a la orina. Sí, puede ser. En medicina 2 más 2 no son 4 y además existen muchos métodos, lo repito todas las veces que sea necesario, Sí. que existen muchos métodos para la continencia. Entonces, hay que ver, por ejemplo, hay una silla que esa la están usando en un centro de aquí, que por ejemplo le dan masaje al paciente en el periné. El periné es el área que ni es una cosa ni es la otra. Exacto. Y el nie. El nie, El ¿verdad? nie. Exactamente. Ahí le dan un masaje a este paciente y generalmente también funcionan los pacientes que quedan con cierto grado de incontinencia. Doctor, estamos, ¿no? Una clase magistral. Sí, ¿no? Doctor. Y entonces el tiempo es muy corto, Sí, ¿verdad? se nos ha ido, ¿no? Tenemos que invitarlo más. Doctor, una pregunta que Marino nos la ha hecho, que es muy importante antes de eso. ¿Y dónde lo podemos localizar? Marino siempre hace esta pregunta, pero me la voy a adelantar. Sí. Doctor, esos procedimientos, ¿lo pagan los seguros? ¿Y dónde lo podemos localizar a usted, doctor? Bueno, hay ciertos inconvenientes porque los seguros califican de cirugía estética este tipo de procedimiento. Wow. Pero realmente en Funcional. otros países no es así. Claro. No es Claro, así. claro. Entonces, en otros países, pues, se le ofrece al paciente y, por ejemplo, se le ofrece la prótesis, porque hay diferentes tipos de prótesis, no es solamente esta. Esta es el Mercedes-Benz de la prótesis, pero hay otra que es para pacientes que no tienen tantos recursos, pues Ok. entonces se le puede hacer la maleable, se le puede colocar la maleable y realmente ahí puede resolver. Bueno, me pueden conseguir en Centro Médico Corominas Pepín y en Hospitén. Hospitén Santo Domingo, estamos ahí pues a la orden en el 809-541-1400. 809-541-1400. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Bengoa. Ignacio Bengoa. Esto ha sido un programa. Señores, muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí, para Time.